La supervivencia a 5 años por cáncer de colon en los años 70 se situaba en torno al 50%, mientras que hoy casi alcanza el 65%. Es decir, se ha producido una ganancia de supervivencia de casi un 1% cada 2 años. Estos avances han sido posibles gracias a las innovaciones terapéuticas que se han producido principalmente en la última década. Para hablar de ello contamos hoy con Pilar García Alfonso, jefa de sección de oncología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctora, muy buenas. Muy buenas, Lucía. Es un auténtico placer estar en profundidad en Gaceta Médica y poder hablar de uno de los temas más apasionantes e importantes de salud pública, como es el cáncer colorectal. La llegada de los anticuerpos monoclonales en el tratamiento del cáncer de colon ha supuesto un antes y un después en la supervivencia, sobre todo en cuanto nos referimos al metastásico, principalmente en aquellos que actúan contra el receptor del crecimiento epidérmico, los anti-EGFR y los antiogénicos. ¿Hay alguna nueva familia en estudio en lo que respecta a anticuerpos monoclonales que pudiera dar futuros resultados o que haya resultados prometedores? Sí, la verdad es que la llegada de los anticuerpos monoclonales ha supuesto un hito terapéutico. Hay que decir primero de todo que en el cáncer colorectal durante 40 años solo tuvimos fluorouracilo. Y luego ha sido la incorporación de los nuevos fármacos de quimioterapia y la llegada de los anticuerpos monoclonales, los que paso a paso, mes a mes, han ido robando a la supervivencia hasta que hemos conseguido en muy poco tiempo doblar la mediana de supervivencia. Los fármacos anti-EGFR han sido prioritarios y también los antiangiogénicos, pero como digo, han sido paso a paso. No ha habido un esquema que haya cambiado radicalmente la situación, sino que hemos ido sumando esta supervivencia, y en esa misma tendencia siguen apareciendo fármacos como son nuevos antiangiogénicos. Aflibercept se incorpora a nuestro arsenal terapéutico en segunda línea en combinación con Folfir, incrementando de nuevo la supervivencia. También va a llegar a corto plazo un fármaco que podría estar en la familia de los antiangiogénicos y también anti-EGFR, como es el regorafenib, que es un nuevo paso para pacientes que ya han recibido todas las medicaciones que podemos administrarles y que vuelve a conseguir un paso más en el incremento de la supervivencia. Seguimos sumando paso a paso y es muy importante porque sabemos que una nueva combinación siempre es algo más en la supervivencia. Doctora, recientemente la Sociedad Española de Oncología Médica insistía en que se están dando desigualdades en el acceso a este tipo de tratamientos, a los anticuerpos monoclonales, no solo entre comunidades autónomas, sino también dentro de las comunidades autónomas entre los diferentes hospitales. ¿Esto es algo que con los colegas, la práctica clínica, se comenta o se sabe que puede haber estas desigualdades? Tenemos una enorme preocupación al respecto. Los fármacos biológicos en general son fármacos caros y esto pues puede llevar a que haya desigualdades o distintos abordajes terapéuticos o limitaciones para su administración. Yo sí tengo que decir como representante del Gregorio Marañón que ahora mismo la unidad de digestivo está utilizando los fármacos necesarios en indicación, pero creo que es fundamental que haya un perfecto posicionamiento terapéutico de los fármacos para que no se lleven a situaciones individuales o de criterios individuales que pudieran llevar a una situación de inequidad. Otro gran hito en el tratamiento del cáncer colorectal fue la aparición de biomarcadores de predicción de respuesta a los tratamientos anti-EGFR, que ha permitido detectar alteraciones adicionales en la familia RAS para una selección más exhaustiva de los pacientes. ¿Qué ha supuesto esto en la práctica clínica? Pues una revolución. Hay que darse cuenta además que el cáncer colorectal es el primer tumor en incidencia. Es decir, que el volumen de pacientes que tratamos es altísimo. Entonces, el que tengamos un marcador predictivo
para saber en qué subgrupo de pacientes podemos utilizar la familia anti-GFR y en qué subgrupo de pacientes no lo tenemos que utilizar porque no vamos a tener ningún beneficio terapéutico, supone incrementar la eficacia, supone una selección terapéutica importantísima y supone un ahorro de gastos importantísimo. Entonces, es la excelencia, la utilización de fármacos de mano de un biomarcador y el poder acotar la población a la que tenemos que administrar ese tratamiento. La introducción a la práctica clínica del CARRAS fue un auténtico hito y además creo que fue modélica, porque con la ayuda de la industria farmacéutica en muy poco tiempo fue una práctica clínica usual y habitual el que todos los hospitales de este país pudieran determinar el CARRAS para la utilización de un anti-GFR. Pero ahora, como acaba de decir, se ha producido otro avance terapéutico. Hemos avanzado y acotado más el subgrupo de pacientes que se pueden beneficiar con un concepto más global que ahora llamamos RAS total, porque antes determinábamos la mutación del CARRAS en el exón 2, en las mutaciones 12 y 13, pero ahora analizamos el exón 2, el 3, el 4 y además en RAS, en el exón 2, 3, 4, y con esto hemos apartado un 17% más de pacientes que no se van a beneficiar de anti-GFRs y por lo tanto reducimos la población de pacientes que sí que va a mejorar más con esta población. Y de nuevo está habiendo otro comportamiento modélico porque en todo nuestro país se está haciendo la determinación del RAS total con distintos centros de referencia para trabajar en práctica clínica. Hablamos de que este tipo de pacientes alcanzan una supervivencia media de en torno a 3 años, algo que no se había dado nunca, ¿no?, en la práctica del tratamiento del cáncer colorectal. Los nuevos ensayos, además ensayos comparativos, ya sea fase 2 o fase 3, nos están demostrando medianas de supervivencia en torno a más de 30 meses, 30 y hasta 40 meses. Y eso además coincide con nuestra experiencia. Nuestros pacientes van viviendo cada vez más. Hay que decir que la introducción de los fármacos biológicos ha sido prioritaria, pero no hay que olvidar a los cirujanos, porque ahí hemos hecho unos equipos multidisciplinarios importantísimos. Es decir, a medida que nosotros mejorábamos nuestros tratamientos y mejorábamos el control de la enfermedad o la respuesta, conseguíamos que más pacientes pasaran a hacer una cirugía no solo del tumor primario, sino de las metástasis. Y ese subgrupo de pacientes pueden llegar a conseguir la curación. Así que los equipos multidisciplinarios también son un ejemplo de lo que está consiguiendo ser la curación de la enfermedad metastásica. Pero las medianas de supervivencia se han prolongado clarísimamente a esos 30 y 40 meses e insisto que no es solamente cifras de los estudios, es nuestra realidad clínica. Afinando un poco más, recientemente se han presentado 4 estudios, el PRIM, el PIC, FIRE3 y OPUS. ¿Qué novedades han aportado? Hablamos de estudios en fase 3. Es un momento apasionante en la oncología, es un momento apasionante. Nosotros tenemos posicionado en primera línea del cáncer colorectal al bevacizumab, que es un antiangiogénico, y a los anti-AGFRs como es el cetuximab y el panitumumab. Panitumumab, en su estudio PRIME, que ya había presentado sus datos en función del CARRAS, es el primero que reevalúa sus datos con el concepto del RAS total que acabo de definir previamente. Y cuando revisa sus datos en este estudio fase 3 en primera línea de cáncer colorectal, en el que se comparaba el esquema de quimioterapia FOLFOX con o sin panitumumab, encuentra que al restringirlo a la población RAS total hay un clarísimo incremento de tasa de respuestas, hay un clarísimo incremento en supervivencia libre de progresión y hay un incremento en supervivencia global, que es nuestro gran
objetivo terapéutico. Y es la primera combinación que en un estudio fase 3 consigue una eficacia de semejantes características en combinación con FOLFOX, ya que los otros estudios que teníamos previamente con FOLFOX en primera línea, más biológicos, no tenían esa solidez. Pero también este año hemos tenido dos estudios absolutamente provocadores. Uno es el FAIT-3, es un estudio del grupo alemán AIO, donde está comparando lo que supone para nosotros elegir empezar con un esquema de quimioterapia como es el FOLFIRI, con un antiangiogénico como es el bevacizumab o con un anti-EGFR como es el cetuximab. Este estudio alemán estaba programado para que su objetivo primario fuera la tasa de respuestas. El estudio, cuando presenta sus datos en ASCO, que es el gran congreso americano de oncología, el último pasado en junio, vemos que, como digo, el estudio no consigue su objetivo primario. La combinación con cetuximab no incrementa la tasa de respuestas ni tampoco la supervivencia libre de progresión, pero curiosamente tiene un incremento significativo de supervivencia. Eso es algo que, bueno, estadísticamente es muy difícil de interpretar. Intentamos buscar cuáles podrían ser las distintas explicaciones, si podía haber más cirugías de metástasis hepáticas y por lo tanto curaciones y largos supervivientes en un brazo. Aparentemente no. Si es que los pacientes de un brazo podían haber recibido más tratamientos de segunda línea o mejor tratados. Aparentemente no. Y bueno, empiezan a surgir muchísimas hipótesis, donde nos hace pensar si empezar con un anti-EGFR seguido de un antiangiogénico podría ser biológicamente más eficaz a empezar con un antiangiogénico y seguir con un anti-EGFR. Estamos todos apasionados, las discusiones entre oncólogos son de lo más animado al respecto y todos estamos esperando el siguiente ASCO, porque en ASCO aparece el estudio CALGB. Este es un estudio americano donde se compara en primera línea la combinación FOLFOX o FOLFIRI en KRAS wild type con bevacizumab o con cetuximab. Porque no he comentado que en el estudio FAIR-3 el incremento de la supervivencia cuando restringimos los resultados a la población RAS total nativa, el incremento de supervivencia son 7 meses. Como digo, estamos todos esperando el resultado del estudio CALGB porque ese estudio sí está diseñado para encontrar un incremento en supervivencia. Entonces queremos ver si se constatan todas las hipótesis que tenemos hasta la actualidad en la que académicamente no podemos decir que ahora mismo el estudio sea lo suficientemente solvente para cambiar la práctica clínica. Pero sobre esa situación aparece otro estudio interesantísimo, que es el estudio PIC. Este es un estudio fase 2, es un estudio, por lo tanto, generador de hipótesis, donde en la población KRAS nativa compara en primera línea el esquema FOLFOX, panitumumab versus FOLFOX, bevacizumab. El estudio tenía como objetivo primario la supervivencia libre de progresión. Cuando se analizan los datos por población de KRAS no hay diferencias estadísticamente significativas, pero cuando se amplía el estudio en función del RAS total, mejor dicho, se analiza el estudio en función del RAS total, volvemos a observar que sí hay un beneficio clarísimo en supervivencia libre de progresión a favor del panitumumab y no hay números suficientes para demostrar una diferencia significativa en supervivencia global, aunque numéricamente es muy superior. Es decir, que tenemos otro estudio fase 2 muy provocador en los resultados, pero es un estudio fase 2 generador de hipótesis que no puede modificar la práctica clínica.
Ahora, son datos muy interesantes que están haciendo que científicamente todos queramos comprobar o hacer estudios en donde podamos confirmar si la secuenciación de los distintos fármacos biológicos puede ser otro mecanismo para que nuestros pacientes ganen en supervivencia. Si repetimos en profundidad en julio, a lo mejor tenemos la respuesta. Pues lo haremos, doctora, por supuesto. Habrá que, de todas formas, las líneas de investigación también irán, me imagino, hacia descubrir nuevos biomarcadores, ¿no? Para avanzar en este sentido para otros pacientes. Es cierto, porque contamos con CARRAS, posteriormente RAS total, pero durante unos años hemos estado un poquito ladeados. Los especialistas del cáncer colorectal, probablemente porque nos costaba encontrar subgrupos terapéuticos. Disponemos de factores pronósticos, por ejemplo. Sabemos que la población que es BRAF mutado tiene un pronóstico muy malo. Entonces tenemos que empezar a probar y a encontrar cuáles son los fármacos que pueden actuar contra esta población de BRAF mutado o con distintos perfiles de biomarcadores, y es la línea de investigación que ya estamos en marcha en muchos centros al respecto. La otra línea podría ser esos pacientes que no tienen mutaciones. ¿Se está avanzando también en el tratamiento de estos pacientes? Hombre, los pacientes que son RAS nativo, RAS wild type, de entrada tienen algo muy importante, que es la posibilidad de una línea terapéutica más. Es decir, un paciente con RAS mutado en las mejores condiciones puede recibir 3 líneas terapéuticas, y un paciente con RAS wild type puede recibir 4. Y ya desde hace años hay estudios como el metaanálisis de Goldbrecht que nos dejó claro que los pacientes que recibían todas las opciones terapéuticas eran los que más vivían. Entonces ya de entrada tienen más opciones terapéuticas, así que la población RAS mutada ahora mismo es quizá el centro más importante de desarrollo de fármacos, pero bueno, queda mucho por hacer en cáncer colorectal, muchísimo, y todavía las tasas de curaciones que tenemos son bastante más bajas que las que se consiguen en cáncer de mama, por poner un ejemplo. Pues del tratamiento pasamos a la prevención. El cribado de cáncer colorectal está aprobado por el Ministerio de Sanidad, pero no todas las comunidades lo tienen, aún está lejos de llegar a ese 100%. Se ha demostrado que es costo efectivo. Por supuesto, me imagino que desde la práctica clínica se apuesta, ¿no? porque se instaure al 100% ese cribado de cáncer colorectal. El cribado del cáncer colorectal era inaudito que no se estuviera realizando de una manera sistematizada, y no quedó más remedio que la creación de la Alianza para la Prevención del Cáncer Colorectal. Esta alianza fue una iniciativa de distintas asociaciones, de distintas sociedades médicas, que de distintas maneras estamos implicados en el tratamiento del cáncer colorectal, y también de asociaciones de pacientes. En este sentido, yo soy la representante de la SEON en la Alianza para la Prevención del Cáncer Colorectal. Se generó esta alianza para sensibilizar a los pacientes de la necesidad del cribado, a los profesionales de la necesidad del cribado, y también a las autoridades sanitarias. Realmente es de los cribados más coste efectivo. Es decir, clarísimamente la utilización de un screening consigue disminuir la mortalidad por cáncer en aproximadamente un 30%, que son muchos miles de pacientes. Y es que además el dinero que ahorra en lo que supone el coste de un cáncer colorectal metastásico es altísimo. Es decir, que es fundamental que se implante de una vez por todas. Desde la Alianza seguimos trabajando al respecto porque hay todavía muchas comunidades
que no tienen ni siquiera el presupuesto adecuado para poderlo poner en marcha, pero se están salvando muchas vidas gracias al cribado del cáncer colorectal. Es que ahora mismo por cáncer de colon están muriendo más pacientes que por accidentes de tráfico. O sea que es fundamental poner en marcha estas medidas, aunque estemos en un momento de crisis y sea difícil conseguir las partidas económicas necesarias para esto. En la Alianza vamos a seguir trabajando al respecto. Doctora, pues la emplazamos para siguientes convocatorias, tanto de ASCO como para ver cómo avanza ese cribado del cáncer colorectal en nuestro país. Muchas gracias por haber estado con nosotros en profundidad. Es un placer. Gracias.